Estamos de vuelta. Entre las obras más sobresalientes del neoclasicismo destacaron los viajes de Gulliver y las aventuras de Robinson Crusoe. El clasicismo abarcó hechos importantes, tanto históricos, culturales y sociales, que marcaron nuestra historia social. El siglo XVIII empezó con la Guerra de Sucesión, que acabó con los tratados de Utrecht y Rastatt en 1714. Felipe V de la dinastía borbónica se proclamó rey de España. Trajo consigo una política ilustrada absolutista. Durante el siglo se potenció la industria nacional y el comercio. Se favoreció el desarrollo científico y las obras públicas y la enseñanza. Se centralizó y reorganizó la hacienda pública. Se mejoró el ejército y las comunicaciones. Y se intentó someter a la iglesia y la nobleza. También se originó una revolución demográfica y agrícola, pero los grupos populares estaban descontentos por la crisis financiera, los gastos de la corte y las guerras. Se mantuvo la estructura estamental de la sociedad. Sin embargo, la burguesía alcanzó una posición económica muy destacada, aunque todavía no podía acceder a altos cargos gubernamentales o militares. En esta etapa, la mayoría de la población aún era analfabeta y además las universidades no se dejaron influir por las nuevas corrientes científicas, ya que estaban controladas por la Iglesia. No obstante, surgió la prensa literaria y el periodismo científico. A su vez, se crearon museos, academias y otras instituciones, como por ejemplo la Real Academia Española, la Biblioteca Nacional, el Museo del Prado y la Real Academia de la Historia. Estos hechos fueron los que permitieron la difusión de los avances del saber. La Ilustración fue la etapa más sobresaliente del neoclasicismo, la cual fue la corriente de pensamiento que procuraba iluminar con la luz de la razón todos los misterios del mundo y erradicar la superstición y la ignorancia, tan profundamente arraigadas en la población desde la religión y las costumbres populares. Así pues, también se conoce el siglo XVIII como el siglo de las luces. Hubo una tendencia hacia el antropocentrismo, el pragmatismo, el universalismo y el idealismo, entre otros estándares. Los filósofos ilustrados consideraban la razón la base principal del conocimiento y ponían en duda sistemáticamente todo lo impuesto tradicionalmente. Pretendían potenciar el optimismo sobre la capacidad del ser humano y la confianza en el progreso constante de la humanidad. Querían poner en práctica los descubrimientos científicos y aplicarlos en la sociedad y en el gobierno. Pensaban en la educación como el mejor medio de la transmisión de la razón. También defendían la idea de que las personas, indiferentemente de la clase social a la que pertenezcan, tienen unos derechos naturales que todos deberían respetar. Estos fundamentos se propagaron en las reuniones de nobles ilustrados, por la prensa, las sociedades científicas no oficiales y la masonería. Destacaron tres autores importantes, Montesquieu, Rousseau y Voltaire, que redactaron sus teorías sobre la separación de los poderes políticos, la democracia y el parlamento. Los viajes de Gulliver, novela escrita por Jonathan Swift, publicada en 1726, es considerado con frecuencia una obra infantil. En realidad es una sátira feroz de la sociedad y la condición humana, camuflada como un libro de viajes por países pintorescos, un género bastante común en la época. El protagonista, el capitán Lemuel Gulliver, se encuentra en situaciones paradójicas. Es un gigante entre enanos, un enano entre gigantes y un ser humano avergonzado de su condición en una tierra poblada por caballos sabios que son más humanos que los propios hombres y desconfían con razón de estos. La obra es considerada un clásico de la literatura universal y ha inspirado numerosas adaptaciones y versiones. Ahora, Robinson Crusoe, que en realidad el título completo del libro es Vida y extraordinarias y portentosas aventuras de Robinson Crusoe de York, es la obra más famosa de Daniel Defoe, publicada en 1719. Autobiografía ficticia del protagonista, un náufrago inglés que pasa 28 años en una isla tropical. La historia tuvo como inspiración unos hechos reales ocurridos. Es considerada la primera novela inglesa, en tanto que podemos ver en Robinson Crusoe la clásica novela de aventuras por antonomasia. Defoe
construyó una trama sencilla y auténtica, un símbolo del colonialismo británico, del hombre perfecto y de la moral suprema. Por otra parte, aunque acaso no haya estado nunca en el designio del autor, el lector ha de enfrentarse filosóficamente a la novela como metáfora de la desnudez humana, ante las fuerzas abrumadoras de la naturaleza, como puesta en evidencia de la denodada lucha ante estas fuerzas para someterlas y así crear un mundo habitable y cómodo para el hombre, tal como la cultura y la técnica lo han hecho en la historia humana. En la economía neoclásica, Robinson Crusoe es frecuentemente usado como instrumento para ilustrar a la teoría de la producción y a la elección del consumidor en ausencia del comercio, dinero y precios. Bajo tal contexto, Crusoe debe elegir la combinación óptima de tiempo dedicado a la producción y tiempo dedicado al ocio. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima.